Entonces, continuando, hablemos de lo que es área de figuras planas, a manera de repaso. ¿Qué dice la teoría que es un área? El área es la medida de una superficie o región. Una superficie podía ser esto, y la medida de todo eso se llama área. Pero también una región puede ser con forma. Sería región triangular todo esto, ¿eh? Todo. Y podría medir esa región triangular. El objetivo de la geometría es medir esas regiones que tienen formas específicas. De repente una forma irregular así no me interesa medirla, esta es la región, ¿ves? Se puede medir, debe tener una medida porque es una región, pero carece de formas conocidas. En la geometría lo que interesa son regiones totalmente, estamos adaptadas, ¿como cuáles? Como los triángulos, esas son regiones definidas, como los cuadriláteros y en general los polígonos. Esas son regiones que poseen propiedades, es más, eso es lo que se estudia en geometría. Pero además, mediante esas propiedades se puede llegar a plantear problemas donde se pidan áreas y necesita hacer uso de las herramientas que están involucradas para resolver eso. Por eso cuando se habla de área, por lo general uno ve triángulos, cuadrados, rectángulos, trapecios, todas figuras, hexágonos, etc. Entonces, ¿y qué es el área? Para empezar, ¿qué es un área? Es un número real para empezar. El área, voy a poner A, que le llaman A grande, siempre será un número real, no negativo. ¿Estamos? Un número real no negativo, ni cero. Es un número positivo. Si es real, tiene sentido que se pueden sumar las áreas, se pueden restar, se pueden multiplicar, se pueden dividir, etc. Todas las operaciones con los reales. E incluso puedo sacar raíz cuadrada de un área. Se me pide el área y me ponen esa raíz así, ¿ves? ¿Qué hago? Calculo el área que sé que me va a dar un número positivo y después le tomo la raíz cuadrada o la raíz quinta. Puedo preguntar también áreas ligadas con raíces, porque en el fondo sé que son números reales, los puedo combinar. De hecho, esa propiedad de los reales para poder operarse se utiliza en áreas que no, en área de regiones. Vamos a hacer algo diferente. Se utiliza en área de regiones que no tienen formas definidas, como por ejemplo que yo lo voy a hacer aquí. Imagínense que tengo una región así, ¿eh? Muy grueso. Voy a tomar una L, especie de L, así, ¿ves? Especie de L, mayúscula. Y le dicen que le calcule el área, claro, con información, ¿verdad? Supongo que no tengo información visible, pero que tiene. Esto, lo primero que uno se pregunta es si es una región especial con fórmula. Y vuelvo ahora, las regiones especiales con fórmula son los triángulos, son los cuadriláteros y son los polígonos. Son los únicos que tienen fórmula. Esto, polígonos regulares, ¿verdad? Polígono regular. Por eso se insiste en los polígonos regulares. Entonces, esto no es ninguno de ellos. Pudiera particionarlo de repente en figuras que tengan área. Por ejemplo, si yo hago este corte de esta manera, está claro que esta parte de arriba es una región, supóngase, rectangular. Entonces también es este otro rectángulo. Ambas van a tener área. Las puedo nombrar. Área 1, colores, y área 2. Aquí se habla de área total, que se escribe así. Esa área total, la fórmula no existe porque no es una región de esta, ¿ves? Entonces me toca poner a mí la fórmula, y es decir, lo puedo hacer por suma. Mi trabajo es encontrar el área 1, que ya estoy viendo que parece un rectángulo, y sumar el área 2. Eso se llaman áreas combinadas. ¿Por qué se puede hacer eso? Recuerde que el área es número real. Es lo único nuevo que estoy haciendo, para empezar. ¿Y qué pasa si yo le digo, bueno, también voy a hacer esto? Vengo y modifico mi figura. Y hago esto así, ¿eh? Y le pido el área de toda esta región. Esta pequeña, bueno, la primera ya la tengo porque ya la sumé. Me faltaría encontrar el área de esto. En el fondo será un área 3, pero para poderla calcular debe regirse que pueda particionarla o que tenga fórmulas de esta, ¿no? Esto es lo único que puedo ver, es que parece ser una área, una región circular. Las regiones circulares salen de ligar porciones de superficie con círculos. Por ejemplo, para nosotros es una región circular.
Para nosotros esta es una región circular, ¿no? Y todo el círculo también es región circular. ¿Qué significa? Que uno de los lados de la región circular es una curva, un arco de circunferencia, ¿eh? Puede ser este, ¿eh? Aquí no está tan claro que sea eso. Y aquí se estudian también las superficies que tienen fórmula. Se llama área de regiones circulares, que cuando uno va a ver fórmulas, tiene que abarcar esto, tiene que abarcar los triángulos, los cuadriláteros y los polígonos. Esas son el grupo de fórmulas que se manejan en geometría. Porque son regiones, repito, que a través de la historia se probó que se podían calcular sus medidas con fórmulas específicas. Hecho eso, voy a continuar entonces. Ya sabemos que un área es un número real positivo, pero ¿cómo se mide el área? Bueno, para empezar, el área se mide en unidades cuadradas. Un área se mide en unidades cuadradas. Voy a ponerlo así, o pongo un 1. Pues. ¿Qué es una unidad cuadrada? Venga, así rápido, que ya se explica también. Imagínense que este es un cuadrado. Voy a pintarlo internamente. Y entonces, si es cuadrado, ahora con todo eso que estoy pintando y lo que está en negro se llama región cuadrada. Ya no es un cuadrado. El cuadrado es lo que está en negro, solo los lados. Pero ya tomando los puntos interiores, se llama región cuadrada. Si ese cuadrado tiene una unidad de lado, esto representa una unidad cuadrada. Es decir, una unidad cuadrada es un cuadrado, una región cuadrada, con una unidad de lado. Uno por aquí, uno por allá, uno por acá. De tal manera que cuando usted viene a calcular área de regiones conocidas, como ese rectángulo, por ejemplo, lo que está haciendo en realidad es dividiendo ese rectángulo en cuadrados. Imagina que aquí se van a generar cuadrados así. Para que tenga una idea usted. Voy generando cuadrados, como que esté dibujando una retícula, ¿así ve? Miren. Supóngase que todos cuadrados que van generando, todas esas mallas son cuadrados. ¿Sí ve? Amarillo. Esta de aquí, solo esta, sería, voy a ponerle verde, mejor no miro bien aquí. Solo esta sería una unidad cuadrada, ¿no? Con esta, solo estas dos unidades cuadradas, 3 unidades cuadradas. Entonces, si yo le preguntara por el área de ese rectángulo, todo él, es fácil. Porque lo que voy a sumar son las áreas de todos esos cuadraditos. Porque el área solo se puede calcular mediante unidades cuadradas. Pues las cuento. ¿Cuántas unidades serían? Área total. Veo cuántas hay. Aquí habrían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por 3 para abajo, 21 unidades cuadradas. 21 cuadraditos de esos. Pues. Ahí se calcularía. Pero por supuesto que esta área es fácil de relacionar con los cuadrados aquellos. ¿No? Porque el área solo se puede medir con cuadrados. ¿Y qué pasa si cambian la forma? Venga. ¿Qué pasa si cambia la forma? Y esto fue problema en la historia. No crean que este es problema nuevo, esto fue gigantesco. Entonces, cuando tiene un triángulo, el primer gran problema es que los cuadrados van a haber unos que estén completos. Puedes usar un color negro. Imagina que lo que voy a dibujar aquí son cuadrados, lo que van a quedar. Es decir, estoy poniendo una especie de malla retícula sobre el triángulo. Así, ¿ves? Y voy a empezar a hacer esto. Mire. Lo que estoy haciendo es dibujando los tales cuadraditos, eso. Con la idea de que esos son cuadrados todos idénticos, del mismo tamaño y una unidad de lado. Cuando hacemos eso, y eso lo tuvieron que lidiar los que inventaron estas cosas, resulta ser que esta unidad cuadrada está completita. Aquí no habría problema. Y esta esquinita, ¿cómo la calcula? Buena pregunta. O si no, todos estos son completos. ¿no? Es una unidad cuadrada, 2, 3 por lo menos son visibles. De repente esta 4, esta 5, 6, 7, estas son enteras, 8, 9, esta ya no, porque no está completa. Si aplico lo anterior, ¿cómo haría para calcular el área de esta esquinita nada más? O de esta que no está completo, ¿no? Porque recordemos que el área se calcula con cuadraditos y no están completos. Buena pregunta, ¿eh? Entonces, se empezaron a hacer ciertas aproximaciones. Lo que hicieron en tiempos antiguos fue, de repente, si el cuadrado no estaba completo, lo completaban. Lo completaban, por ejemplo, como por ejemplo este, ¿eh? Y calculaban el área de este cuadrado. Lo que pasa es que esa área comprendía parte que interesaba
y parte que no interesaba. Es decir, que si hago eso completando los cuadrados, que no están completos, el área va a ser mayor que el área del triángulo. Mire, ya el triángulo se está deformando y de remate ese también hay que hacerlo completo, ¿no? Mire, para calcular esta área de aquí, con cuadrados tendría que tomar esta, ¿no? Y es claro que el área ya sale mayor. El área que va a calcular con ese procedimiento es más grande que la del triángulo. Ellos probaron al final que, por investigaciones, que el área de un triángulo, y da una aproximación, no como esta, una aproximación de lujo, era igual a 1/2 de la base por altura, que es la que usted conoce en el colegio, del colegio, ¿sí ve? Esa fórmula ya trae la aproximación. No tiene que preocuparse por esos cuadrados, estarlos contando y dibujando, no, de un solo. Excepto que debe saber en un triángulo a qué se llama base, si no andamos perdidos. ¿Y a qué se llama altura? Y voy a recordar eso. Entiendo que esto ya lo sabe, pero quiero comentar. Así bien. Entonces, dice la teoría, empiezan. La base de un triángulo es cualquiera de los tres lados. El que usted quiera, puede ser base aquel o aquel. Pero como un triángulo tiene tres alturas, la altura para esta fórmula no es cualquiera. Es decir, como base, perdón, el lado que se le antoje de los tres. Pero una vez seleccionada la base, ya no puede decidir qué altura es. De las tres, solo debe tomar una y solamente una, que es la altura referente al lado que está tomando, sería esta, ¿no? Y la altura siempre es perpendicular. Una vez que yo escojo la base, la altura debe ser esa. O al revés, una vez que yo escojo la altura, el lado debe ser el opuesto a esa altura. Una ventaja que tenía, y esto también lo explico allá cuando va a ver el videíto, eran los triángulos rectángulos. ¿Por qué los triángulos rectángulos? Mire, porque los triángulos rectángulos ya tienen lados perpendiculares. Una altura siempre debe ser perpendicular. No necesariamente al lado, porque los triángulos pueden tener distintas formas, ¿sí? ¿Ve? Un triángulo obtusángulo aquí, ¿ve? La altura con respecto a este vértice, porque ahí se traza, no va a ser perpendicular a ningún lado. En realidad es perpendicular a la proyección de ese lado. Así, ¿ve? Y esta sería la altura. Si voy a utilizar este lado como base, la altura debe ser aquel. Ni siquiera está en el triángulo. Entonces, en el fondo, cuando hablamos de base y altura, es un segmento, la altura, que va de un vértice en forma perpendicular al lado opuesto o a su prolongación. Como el triángulo rectángulo ya tiene lados perpendiculares, un cateto es base siempre y el otro es altura. No necesito calcular. Si tomo esto como base, que es la hipotenusa, y esta altura, la respuesta es la misma. Pero sería más trabajo, esta sería otra altura, ¿no? Entonces, por eso en los triángulos rectángulos calcular área es más fácil, porque ya vienen los segmentos dados que son perpendiculares. Entonces agarre uno como base y el otro como altura, que terminó. Pero cuando no tienen lados perpendiculares, sí, le toca definirlo y utilizarlo. Venga, pues queremos dar fórmula. Fórmula, vamos a ver. Fórmulas de área, a ver si se acuerdan. En los materiales aparece un resumen. Empecemos con triángulos, que son los primeritos que vimos. Triángulo. Voy a dibujarlo, o región triangular. Agarremos uno cualquiera. Y le empezamos a desarrollar. Entonces la fórmula, siempre la fórmula clásica es, vamos, área del triángulo, voy a poner un triangulito pequeño aquí para identificarlo, es igual, siempre, este es de memoria, a 1/2, la mitad pues, del producto de la base por la altura. Este es el colegio, describo variables, donde ve base, por ahí lo vieron, creo que lo vieron en el video, y h es la altura. Pequeños comentarios, ustedes no nada más. Entonces, ¿qué se hace? Seleccionar cualquier lado como base. En la práctica, yo no sé si han fijado ustedes en la figura, y si se han preguntado por qué solo a este que está aquí en esta posición le llaman base. Y ahora tome la perpendicular, voy a hacerla en verde. Por lo general la altura no se pone continua. ¿Sí ve?
La altura no se pone continua para no deformar la figura. Se pone punteada así, ¿ve? Para efectos de saber que la altura usted la trazó o que está ahí. Vamos a enredar la figura. Esa es la altura y a eso es, bueno, pongamos la altura en color negro. Para ser perpendiculares. Entonces, por lo general, cuando se tienen triángulos o figuras geométricas que tienen lados y que son segmentos, no los polígonos, por los polígonos no, los cuadriláteros más que todo, se toma como base aquel lado que se supone que descansa sobre una especie de mesa imaginaria, ¿sí? Una mesa, estamos, donde está descansando esa figura geométrica y permite que no se vaya a caer ni se vaya al centro de la tierra. Como que usted ponga la mano aquí para que no caiga. Mire. Entonces, por eso a este se le llama base. Aunque yo sé que le puede llamar a cualquiera de los tres. ¿Están? Por eso se acostumbra a poner esa base en este segmento horizontal que está ahí. Venga, esto sería la fórmula de un triángulo cualquiera. Y se llama fórmula de área en base a la base y la altura. Pero hay una más. También hay otra fórmula. Esa fórmula se llama fórmula de Herón, que se explica con toda claridad. El Herón trabajó con triángulos también, pero Herón no usó la base y la altura. Lo que usó Herón fueron los tres lados. Imagina que este lado, su medida es A, su medida es B y su medida es C. La longitud de los tres lados. Aquí no utilizó los tres lados, solo usó uno. Y la altura correspondiente. Esta fórmula también es útil porque a veces a usted le dan los lados y no le dan la base, la altura. O no le dan la altura, le toca calcular y se pega una gran matada. Pues Herón nos ayudó. Lo primero que usó Herón fue un número S. Ese número S es el perímetro del triángulo, que es la suma de la longitud de tres lados. Escribe así, ¿no? Pero que no tomó el perímetro completo, sino que tomó la mitad. Ese es el S, ¿no? Una vez con eso, calcula el área. El área de un triángulo también es una fórmula. Y aplique lo que aplique, la respuesta es la misma. Es la raíz cuadrada de S por S menos A, producto, por S menos B, de la fórmula de Herón, por S menos C. Y a ese S le acostumbra, estaba afuera de la raíz, pero no. A este S le acostumbran llamar semiperímetro. Lo de semi es por la mitad. Perímetro arriba y la mitad semiperímetro. S por S menos A, es decir, el perímetro, la mitad. Y luego empezó a restar a ese semiperímetro cada uno de los lados. S por S menos A por S menos B. Y esta cosa da el mismo resultado que aquella, pero con otro tipo de datos. Ya no es lo mismo de antes. Eso sería con triángulos en general. Pero, en general. Pero hay triángulos especiales. Voy a borrar esto. Este ya lo tiene. Ahí está. Mire, cuando hablamos de otro tipo de triángulos especiales, uno de ellos, infaltable, es el triángulo equilátero. Ese no es un triángulo cualquiera. Olvídense. No es un triángulo que va a salir hacia el azar. Tiene propiedades. Es más, ya vimos que es un polígono regular también. Pero no solo eso. Cuando usted habla de áreas, a pesar de que es triángulo equilátero, y voy a decir algo diferente, las fórmulas anteriores siguen siendo válidas. Cualquiera de las dos. No olvide que en este caso, los lados son congruentes. No lo olvide. Y si yo tomo la fórmula, perdón, si yo tomo la base y la altura, supóngase que tomo el lado como lo hice antes. Mire. Base y altura. Esta es la altura. Y la base, como los lados son congruentes, ya les decía a ustedes que si una figura tiene lados congruentes, a la longitud del lado le llaman L. Y si aplico la fórmula de base por altura que vi antes, voy a sacar una nueva fórmula. Así, ¿ve? Era un medio de la base por altura. Y esta vez la base es L. Aquí lo puedo ver. Esta es la base, de acuerdo a lo que ya dije. Y la altura tiene una fórmula que también ya viene dada. Raíz de 3 sobre 2. Esta es la fórmula de altura de un triángulo equilátero siempre. L. Sustituye aquí, pues. De ahí sale la fórmula que va a encontrar en algunos libros, no en todos. La base es L. Y la altura es raíz de 3 sobre 2L. Le va a quedar un área en función de L.
esta fórmula es valiosísima, multiplique, en los denominadores queda 4, 2 por 2, 4. En el numerador los números queda raíz de 3. Y esta L con esta L cuadrado. Y esta es la fórmula exquisita para un triángulo equilátero, aunque puedo usar las otras. Mire, puedo usar las que ya di, pero este es de lujo. Más que todo cuando se van a hacer algunas demostraciones ahí, algunas verificaciones, con esta fórmula hago maravilla. Ahí está. ¿Ven? El área de un triángulo equilátero es raíz de 3 sobre 4 veces L cuadrado. ¿Qué quiere decir? Para no estar sustituyendo aquí un montón de fórmulas. Con solo que conozca la longitud del lado, yo puedo calcular el área. Es más, si conozco el área, puedo calcular L. Lo que dije antes en las explicaciones anteriores también es válido. Son ecuaciones en dos variables. Pero estas, que quede claro que solo vale para triángulo equilátero. Hay otra más. Ahora voy. Borremos esto. Allá les explico todo eso. Lo que quiero es hacerle referencia a que eso está. Hay que verlo y resumirlo. Así, ¿ven? Otro triángulo, estoy con triángulos todavía. Clave. El primero ya lo habíamos comentado, es el triángulo rectángulo. Para áreas. Repito, las fórmulas generales de triángulo siguen siendo válidas, menos la de equilátero. Ya eso no vale para esto. Y les decía a ustedes que como ya tenemos lados perpendiculares, uno de ellos es base y el otro es altura, pues. Y para esto yo aplico la fórmula clásica. Triángulo, 1/2 de la base por altura. Es decir, que un triángulo rectángulo, con palabras, el área es 1/2 del producto de sus catetos. Porque estos son catetos. Y lo platico, pues. Se escribe así. Y con palabras, 1/2 del producto de los catetos. Pero además, hay un triángulo rectángulo especial que también tiene su propia contraparte. Así, ¿ven? ¿Qué triángulo es? Para empezar, solo si es rectángulo, pero con una condición mayor, que sea isósceles. Miren, si el triángulo rectángulo es isósceles, hay que recordar que isósceles significa que esos lados midan lo mismo. Imagínense que esta longitud es A. Entonces la área será, primero pongo la fórmula, 1/2 de la base por altura, pero la base es A y la altura es A. Entonces aquí A cuadrado, ¿no? Con palabras, como digo eso, en un triángulo rectángulo isósceles, área de triángulo. En un triángulo rectángulo isósceles, el área es 1/2 del cateto al cuadrado. Porque es isósceles porque los catetos son congruentes. Y no solo eso, si es triángulo rectángulo isósceles, la hipotenusa siempre es igual a raíz de 2 veces el cateto. También explicaba allá. Esto no lo ocupo para área, pero debe conocerlo usted. Y aquí tendría usted el resumen completo de la forma de calcular área de manera eficiente solo con triángulos. Y lo dejo ahí, en el resumen. Bueno, ahí ya no sigo hablando de la fórmula porque ya las tengo resumidas. Ahí va a ver el video, usted toma el resumen. Aquí en este material vamos a ver. Déjenme ver. Aquí vienen explicando lo de área, ¿no? Lo que está explicando hace poquito, ¿no? Con ejercicios. Quiero ver la fórmula al final. Porque creo que las tienen. Aquí está, mira. Aquí está, mira. Estas las podemos sacar una imagen y las andamos estudiando. Lo único que hay que ver si están usando las letras que se acostumbran. Mira, aquí dice, mira un cuadrado, ¿eh? El área. No lo puse, pero está la definición. Me están diciendo que la longitud del lado es A, no L. El área de un cuadrado es igual a la longitud del lado al cuadrado. El perímetro es sumar 4 veces el área. No es 4 a la A, 4 por A. Este es lo del cuadrado, perímetro y área. Rectángulo. El área es el producto de la base por la altura. El perímetro es este 2 veces, porque el perímetro es la suma alrededor. B más B, están los dos de arriba, H más H. Lo que pasa es que sacan de factor común el 2. 2 veces B por 2 veces H, que es lo que está aquí. Esto me está dando entonces las fórmulas de área y perímetro. Así sigo, ¿no? Este es el paralelogramo, ¿no? El área, base por altura. Ok. Cuando se trata de cuadrado no hay problema porque aquí dice que es la longitud del lado al cuadrado. En el caso del rectángulo sí hay que tener cuidado porque dice que es base.
y habla de altura. ¿Quién es la altura? Como ya tiene lados perpendiculares, uno de ellos se llama base. Este se puede llamar base o el de arriba, porque es el mismo, la misma longitud, y los otros dos son altura. Ya son perpendiculares. De ahí sale lo que es base y altura para área, ¿no? Cuando se trata del paralelogramo, aquí no hay lados perpendiculares. Por lo tanto, lado puede ser cualquiera de los cuatro. Pero la altura debe tomarse aquella que es con respecto a la base que usted tome. Aquí le están mostrando que tomaron este como base, ¿ves? Y trazan la altura. ¿Qué es la altura? Segmento que hace, también le doy la definición, perpendicular que va de un lado al otro, ¿sí? Que va perpendicular entre sus lados, 90 grados aquí. Este también sería altura y fuera perpendicular aquí, no importa dónde la trace, incluso aquí puede ser altura, ¿no? Yo todo eso lo explico allá. Entonces, cuando se trata de paralelogramo, la altura no es cualquiera, es la altura respecto al lado, aparecen los triángulos ahí. Y así va, aquí están todas las fórmulas. Y hay hasta de más, porque aquí tendría una corona circular. Nosotros no, aquí tengo los de polígonos regulares, triángulos, esto no se ve. Aquí más, y vienen los ejercicios. Y aquí vamos a hacer un ejercicio, después de que tenga usted resumida todas las fórmulas. Estos serían áreas combinadas, para terminar esta parte. Bueno, no sé si tienen preguntas, ahí me quedo solo en el comentario, nada más que quería hacer. Voy a quitar el video, pausarlo, para que puedan preguntar.